formas, nombres, bueno, cantidad de productos y demás a lo largo de las últimas gestiones nacionales, tanto de Cristina como de Mauricio Macri y ahora de Alberto Fernández. Y el tema es, bueno, si uno ve el proceso inflacionario, claramente para combatirlo no ha servido este programa. Exacto. Pero ¿para qué sirvió? ¿Por qué se sostiene? ¿Por qué se sostiene? ¿Qué tipo de beneficios genera? Nos hacíamos la pregunta al comienzo del programa si de alguna manera no marca cierta referencia en materia de precios y por allí puede estar algún tipo de funcionalidad de este tipo de programas. Bueno, lo vamos a hablar con Gabriel Camaño, que es economista y socio gerente de la consultora Ledesma, a quien ya estamos saludando. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿sirve o no sirve este tipo de programa y en cuyo caso, para qué sirve, no? Está bien dicho. Hay que empezar por atrás. Primero está bien definir bien para qué sirve, porque si vos a una herramienta le pedís algo que no te puede dar, lo más probable es que termines desilusionado y para colmo enojado con la herramienta. Para bajar la inflación no sirve. Siempre se dijo, después de 6 años de existencia de precios cuidados, ha quedado bastante claro. Ni siquiera sirve para bajar la inflación de los productos incluidos en el programa, porque los productos a la larga terminan creciendo más o menos lo mismo que la inflación, digamos. O sea que ni siquiera para eso. Un objetivo que se le puede asignar que podría alcanzar precios cuidados es bajar la dispersión de precios generando precios de referencia. Ese es el objetivo al que puede aspirar precios cuidados, lo que no significa que sea que lo cumpla cabalmente o sea súper eficaz en ese sentido. Hay bastantes críticas incluso detrás en el cumplimiento de ese objetivo porque tiene limitaciones claras. Precios cuidados no incluye todos los productos de un mismo rubro, sino que incluye una marca de una variedad o a veces de algunas variedades y no alcanza todos los canales de distribución, sino que alcanza el canal de los grandes supermercados, de las grandes cadenas, que tienen menos de la mitad, digamos, de la torta de consumo, ¿no? Claro. De las ventas. Está bien, bueno, sí, claro, aquí estamos hablando de una pequeña porción de artículos y productos, de una enorme cantidad, es una pequeña porción, y además los canales de distribución son también solamente una parte, ¿no? Pequeña. Correcto. Ni siquiera mayoritaria, por donde el consumidor finalmente accede a estos bienes y servicios. ¿Vos ves que en esta edición hay algún cambio que te resulte un poco más interesante que en las versiones anteriores? A ver, hay menos productos, pero se promete más control. Habrá que ver eso en la práctica si es verdad. Suena lógico que si hay menos puedas controlar mejor. Igualmente lo del control también es discutible porque, digamos, llega un momento que si el producto que está dentro de precios cuidados no puede abastecer toda la demanda del bien, entonces llega un momento que el producto se acaba. Claro. Y todos quisiéramos comprar ese. Entonces, o sea, por eso digo, es relativo. No está mal, precios cuidados tampoco es súper eficaz, no ha sido una política exitosa, digamos. A mí me da la sensación que los gobiernos lo mantienen porque se ha vuelto políticamente incorrecto darlo de baja, digamos. Bien, claro. Tal vez habría que, para realmente mantenerlo, habría que reformularlo bastante más. Todos los gobiernos le gustan a una vuelta de rosca, mejorar la aplicación, ampliar el ámbito geográfico, poner menos productos. Pero lo cierto es que si miramos los 6 años, bueno, los objetivos que no tenía la capacidad de cumplir, no los cumplió, obviamente, por más que algunos se lo quisieran asignar, y en los que podría alcanzar, que es reducir la dispersión de precios generando precios de referencia, tampoco ha sido tan eficaz, digamos. Porque también la inflación no se solucionó, entonces la inflación te sigue incrementando Yo a veces uso la metáfora de, si vos me mandás a pelear una guerra con un escarbadiente, voy a perder, digamos. O sea, es lo lógico y esperable. Sí. A nadie debería sorprenderle. Claro. Bien. Gabriel Fernanda te saluda, buen día. Sí, buenos días. Quería preguntarte qué análisis hacen de la quita del IVA a algunos productos de la canasta básica, que bueno, ya venció, ya terminó, el impacto posterior, la presunción de que este 21% iba a poder ser absorbido por las empresas, por las alimenticias,
y esta vuelta supuesta gradual, algunos ya tienen el 9, ¿cómo ves, cómo analizan ese impacto? A ver, lo primero es que ahí el gobierno muestra cierta necesidad de fondos nuevamente, porque dice, bueno, yo necesito cobrar el IVA, después veo a los sectores de menores recursos de devolvérselo vía reintegros por consumos con determinadas tarjetas de débito o de crédito que tienen los beneficiarios de planes sociales y jubilación, cosas que ya existió en algún momento, allá por 2016-2017 hubo una ley que el tope era 300 pesos en ese momento. Es lo primero. Lo segundo es, la medida del IVA beneficiaba al consumidor final y por lo tanto actuaba en el último margen, en el último eslabón de la cadena, que es la comercialización. Se sabía que si vos sacabas el IVA, los precios, volvías a poner el IVA, dejabas que se caiga el beneficio, los precios iban a subir, y que como pasa en todos los sectores, por ejemplo, como pasa en combustibles cuando hay aumentos de impuestos, los jugadores de esas cadenas iban a aprovechar esa suba que ya de por sí se iba a producir para realizar ajustes de precios que o no habían podido realizar en otra oportunidad, digamos, o preventivos, claro, de cobertura, claro, que es básicamente lo que pasó, digamos. Por eso, a pesar de que el gobierno supuestamente negoció determinadas subas, en muchos productos se vieron subas superiores, digamos, a las que había negociado el gobierno. Por ejemplo, en aceites se habían negociado subas del 9 y en muchos aceites se vieron subas de mucho más, sí, claro, del 14, del 15%. Pero se sabía que iba a pasar eso, es un clásico, digamos, de los procesos inflacionarios. Claro. Vos sabés, cuando el precio del bien va a subir un escalón, por la razón que sea, todos aprovechan para acomodar sus huesos, hablando mal y pronto, porque el precio ya va a subir. Claro. Gabriel, bueno, estas son todas medidas, me parece que estamos muy en lo chiquito, en lo micro, sí, y como corriendo de atrás con este tipo de programas. ¿Vos ves que en lo grueso, en el trazo más importante del combate contra la inflación, el gobierno está haciendo cosas importantes? A ver, es correcto lo que vos decís. Estas son medidas que te sirven para administrar el proceso inflacionario, no te sirven para desactivarlo, digamos. Para desactivar lo que está haciendo el gobierno, lo que hace, que no lo dice, digamos, lo que está haciendo por ahora es apostando en estos primeros 180 días por un ancla cambiaria fuerte con el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial hace desde el 28 de octubre, en que empezó el cepo, no se mueve. De hecho bajó un poquito, y también con el tema de las tarifas públicas. Eso es aparente ser en estos primeros 180 días las dos anclas que pone el gobierno sobre la mesa, y las complementa con este tipo de medidas. Claramente no son anclas que puedan ser sostenibles a la larga. Claro. Lo que hay que ver es si en el mientras tanto, digamos, durante esos 180 días el gobierno avanza con la renegociación de la deuda, avanza con la consolidación fiscal, que hay señales contradictorias ahí, y de todo eso surge algo que pueda hacer el relevo, digamos, para que el tipo de cambio y las tarifas dejen de ser las anclas. Si eso pasa, bueno, habrá una chance de ir un enfoque más serio por el lado de la inflación. Si eso no pasa, nos habremos comprado un problema, lamentablemente, de nuevo, porque habrá que salir de esas anclas sin nada que haga el relevo, o no saldremos de esas anclas que sabemos que no son sostenibles a la larga. Bien, ¿cómo ves lo de la emisión monetaria, que ha tenido algún repunte en los últimos meses? Sí, a ver, a fin de año hay un pico estacional de la demanda de pesos. Uno lo dice así, capaz que la gente no entiende. Lo que pasa es que a fin de año, ya sea a mediados de noviembre, es que con las fiestas, con el verano, claro, con las vacaciones, la gente consume más, sale más, compra más cosas, pone linda la casa porque va a recibir visitas. Bueno, como la demanda de pesos en Argentina es bien transaccional, porque el peso no cumple el rol bien de reserva de valor, lo que se produce a fin de año es una suba transitoria, también vienen los aguinaldos, una suba transitoria de la demanda de pesos. Esa suba transitoria de la demanda de pesos que se produce a fin de año coincide generalmente con el grueso del déficit fiscal, que también está asociado a los aguinaldos. Entonces es como que se da un encuentro oportuno entre las necesidades de emisión del Estado y una demanda de pesos que transitoriamente
absorbe esa fuerte emisión, digamos. Pero ese encuentro tan oportuno es transitorio, digamos. Bien. Es cierto que eso pasa, digamos, y el gobierno, no solo el gobierno de Alberto Fernández, sino el de Macri, aprovecharon esa coyuntura oportuna, digamos, y financiaron buena parte del déficit primario con emisión. De hecho, hubo 350.000 millones de pesos de adelantos transitorios, más todo lo que se emitió para comprar dólares. Ahora, esa cuestión transitoria se empieza a pegar la vuelta a fines de enero y sobre todo mediados de febrero, y además lo que es cierto es que si uno compara con otros años, no necesariamente con el año pasado porque estábamos en crisis por balanza de pagos justo en ese momento, pero con años previos es cierto que se emitió bastante más que en otras oportunidades que se emitía para financiar déficit, digamos. Entonces, la pregunta es si ahora el Banco Central se va a empezar a mostrar más prudente, claro, y va a empezar a absorber parte de toda esa liquidez que dejó en la calle antes de que ese encuentro transitorio que yo les encontraba se empiece a desarmar, digamos. Claro. Eso es lo que no se ve todavía, que el Banco Central muestre prudencia en ese sentido. De hecho, ayer volvió a bajar la tasa de interés de las LELIQ, y está tomando medidas para que sigan por el lado de flexibilizar las condiciones de liquidez. Todavía estamos a 10 de enero, digamos, todavía estamos en la primera quincena de enero, pero bueno, en algún momento tendríamos que empezar a ver un Banco Central más prudente, que tome menos riesgos en ese sentido, porque si no, estamos corriendo un riesgo, digamos, que cuando se pegue la vuelta a esa demanda estacional de pesos, volvamos a tener ruido en el mercado de cambios, no en el oficial, porque está el cepo, pero sí en los paralelos y en las brechas. Claro. Gabriel pensaba en las declaraciones de Alberto Fernández de que tenemos que empezar a pensar en pesos y dejar los argentinos de ahorrar en dólares. Es un poco esto que decís, o corregime si este encuentro transitorio y oportuno que decís le va dando valor al peso para tener una economía especificada. El tema es que a veces nosotros digo, los argentinos, nos peleamos mucho con las consecuencias, con los resultados o con los síntomas, digamos. Que la gente no ahorre pesos es una consecuencia de muchísimos años de volatilidad macroeconómica y manotazos de ahogado en medio de esa volatilidad macroeconómica de los distintos gobiernos, que han hecho que el peso no sea reserva. O sea, que cualquier argentino te dice, yo tengo que ahorrar a largo plazo, no ahorro en pesos. Claro. Para cambiar eso vos necesitas muchos años de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es muchos años sin tener crisis, que esas crisis recurrentes por balanza de pago nosotros tenemos, muchos años sin tener crisis, y que el peso durante todos esos años sin crisis dé un retorno real positivo, lógico al riesgo que implica estar en pesos, que se supone que si vos lográs muchos años sin estar en crisis, ese retorno real positivo va a ir reduciéndose, porque el riesgo que vos le asignás al peso va a ir bajando. Perfecto. No hay mucha más, es lo que ha hecho Brasil, digamos, con 25 años de tasas de interés reales, positivas, y inflación que salvo 2 años, en los últimos 25 años, siempre estuvo por debajo de los 2 dígitos. Entonces, y vos vas a Brasil y decís, pucha, mirá, los brasileños están en Sudamérica como nosotros y piensan en reales. Claro. Pero bueno, es una consecuencia. Entonces, el problema es cuando ponemos la carreta delante del caballo, digamos. Nadie te va a ahorrar en pesos por obligación. La gente te va a ahorrar en pesos si el peso es un buen instrumento para el ahorro, digamos. Exacto. Y eso no hay magia, hay que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien en un país como Argentina, que como no tiene moneda que cumpla bien sus funciones, tampoco tiene mercado de capitales. Claro. Es tener una macro sólida que requiere equilibrio fiscal, equilibrio de la cuenta corriente, y entonces hay que ser prolijo, hay que ser prudente. No hay atajos, lamentablemente. A veces uno dice, pucha, son muchos años de hacer las cosas bien, y sí, lamentablemente es así. Bien. Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, de nada, un abrazo. Que andes muy bien. Día. Bueno, ahí estaba Gabriel Camaño, el economista, socio gerente de la consultora Ledesma, hablando sobre
precios cuidados y algunas de las medidas de combate contra la inflación que está observando en lo que es el gobierno nacional. Especialmente dijo hay dos anclas, el tipo de cambio y el congelamiento de tarifas. Eso es lo que puso el gobierno como para tratar de, más allá del programa de precios cuidados que puede servir para referenciar algunos precios, dijo, bueno, no es la solución de fondo a la inflación, sí estas dos anclas, pero no se puede enamorar el gobierno de estas dos anclas, no puede permitir que el tipo de cambio se termine atrasando y después de pronto se corrija de golpe, como ha pasado tantas veces en la Argentina, generando un desequilibrio enorme, y las tarifas también, ¿no? Por supuesto. Bueno, veremos cómo termina resolviendo esto la gestión de Alberto Fernández.